Gracias a ustedes por la invitación y por generar estos espacios tan necesarios. Bueno, entonces yo les voy a hablar acerca de la importancia del abordaje desde la nefrología en XLH. Nuevamente les doy la bienvenida. Lo primero es pues la pregunta del millón. Muchos pacientes dicen ¿qué tiene que ver el hueso con los riñones? Yo nunca he tenido problema con la forma de orinar, yo orino bien, no tengo nada raro. ¿Por qué me tiene que ver un nefrólogo para evaluar esta enfermedad? Y la respuesta, yo siempre les digo, la relación entre el riñón y el hueso es hasta que la muerte los separe. Eso es algo que es invariable en el transcurso de la vida y no solamente para pacientes con raquitismo, sino para muchas otras enfermedades. Y realmente la relación tiene que ver con que dentro de todas las funciones que el riñón ejerce, una de las más importantes es intervenir en el metabolismo de muchas sustancias, todas, de las proteínas, de los minerales, de los líquidos, pero en esta enfermedad en particular está relacionado con el metabolismo del calcio, del fósforo y de la vitamina D. Básicamente, el riñón trata de hacer un equilibrio. Cuando el riñón funciona correctamente, todo lo que uno consume, el riñón se queda con lo que el cuerpo necesita y deja perder por la orina lo que el cuerpo no necesita. Y por eso todos mantenemos un balance muy estricto entre lo que consumimos y lo que eliminamos por el riñón. Pero en esta enfermedad en particular, este balance básicamente se pierde, se interrumpe por esta enfermedad genética y allí es donde empiezan entonces a aparecer los diferentes problemas. ¿Cuál es el concepto en general de los pacientes con raquitismo hipofosfatémico ligado al X? Pues ya sabemos, es una enfermedad genética que está ligada al gen FEX, en la cual se producen unos cambios estructurales muy pequeños en el riñón que hace que el riñón pierda fósforo, que es lo que nosotros los médicos llamamos como fosfaturia. Se pierde más fósforo por la orina con respecto a lo que el cuerpo necesita y por tanto el fósforo en la sangre se disminuye. Esto es como a grosso modo lo que sucede y lo que el riñón empieza entonces a dejar pasar y a perder de forma en cantidades muy grandes por la orina y el cuerpo queda depletado de niveles de fósforo sérico y allí vienen los problemas. Cuando nosotros decimos entonces que un paciente tiene un raquitismo, necesitamos tres condiciones importantes. Primero, que tengamos síntomas, que el paciente presente clínica de raquitismo. En segundo lugar, que tengamos unos hallazgos radiológicos acorde con lo que estamos sospechando. Y por último, le pedimos unos exámenes para poder determinar o identificar que efectivamente ese fósforo se está perdiendo. Vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos. Normalmente los pacientes con raquitismo hipofosfatémico tienen un embarazo y nacen completamente normal. Nacen bien, con peso y talla normal, son niños físicamente sanos, sin ningún problema. Más o menos cuando llegan a la etapa de la lactancia, más o menos entre los 18 y los 24 meses, es donde empezamos a notar que de pronto el niño demora más para empezar a caminar y empiezan a presentarse las deformidades en los miembros inferiores que pueden ser sutiles, pueden ser leves y que muchas veces nos queda la duda si es normal o no, van y preguntan y a veces en esta etapa es difícil solo a la examinación determinar que el paciente tiene raquitismo. Pero ya una vez llegamos a la etapa escolar, más o menos entre los 4, los 6 añitos, estas deformidades se vuelven progresivas y empezamos a notar que hay una disminución de la velocidad del crecimiento, es decir, que el niño está más chiquito que el resto de compañeros en el colegio y cuando lo llevamos a los controles de crecimiento y desarrollo nos empiezan a decir el niño se está quedando pequeño, no está creciendo bien, tiene algún grado de desnutrición, entonces se enfoca más por la alimentación, que tiene que verlo el nutricionista. Cuando llegamos a la adolescencia, sin un diagnóstico y sin un tratamiento, pues yo siempre digo, llegamos tarde, porque usualmente la baja talla en muchas ocasiones es irreversible, a pesar de que en este momento empecemos un tratamiento, ya no logramos optimizar la talla final de nuestro paciente y empiezan las incapacidades, los dolores, incapacidades para caminar, usualmente. En este punto, algunos ya han recibido algunas cirugías para mejorar las deformidades, pero eso es opciones de tratamiento transitorio porque no corrigen el problema de base, que es la pérdida de fósforo por la orina. Y obviamente, cuando llegamos a la etapa de adulto, como sucedió en el caso que acabamos de ver,
pues ya tenemos cambios articulares, osteoartrosis, se calcifican los ligamentos que van unidos a los huesos, eso produce mucho dolor, se empiezan a presentar fracturas nuevas y las deformidades que están, pueden en algunos casos reaparecer o reagudizarse. Entonces, esto es como la historia natural de un paciente con XLH que no ha recibido tratamiento. ¿Qué es lo normal? Y esto es muy importante porque a medida que van pasando las etapas del crecimiento de los niños, hay unas alteraciones en la alineación de las piernecitas, pero tienen unos límites. Entonces, a mí me gusta presentar mucho esta tabla porque más o menos entre los primeros y los 2 años, este límite o este espacio entre las rodillitas no debería pasar de los 2 centímetros. A medida que van creciendo, luego las piernas se separan un poquito y es la distancia intermalolar más o menos alrededor de los 3 a los 6 años, pero esta distancia de aquí no debería superar los 6 centímetros. Y a partir de los 7 años ya debe haber una adecuada alineación de los miembros inferiores. Entonces, cuando vemos que esta distancia con el tiempo se va aumentando o que esta distancia se va aumentando y las deformidades son progresivas, pues es un signo de alarma para decir ya esto no está dentro de lo normal. Aquí les traigo unas fotos para ver cómo son estas deformidades, que el espectro clínico es muy variable, o sea, no todas las personas que tienen la misma mutación tienen afectadas las mismas extremidades. Hay unos que se le afectan más los brazos, más las piernas, puede ser una sola pierna o puede ser las dos, como vemos en este lugar, o podemos mirar este paciente cuya pierna está hacia un lado y esta está hacia el otro. Entonces, no es uniforme para todos los pacientes que tienen esta enfermedad. Aquí vemos, por ejemplo, en los niños más chiquiticos, cómo se produce este ensanchamiento, que los médicos lo llamamos como rosario raquítico, que son todas estas huesitos ensanchados. También esto es un signo muy característico, que es cuando hay ensanchamiento, sobre todo a nivel de las muñecas y los tobillos. Y en este paciente, por ejemplo, vemos cómo está más afectado los bracitos con estos ensanchamientos y las deformidades de los miembros inferiores. En los recién nacidos, como les decía, casi siempre se ven aparentemente normales. Una pequeña proporción de pacientes podemos empezar a notar esto que se llama cráneo Tabes, que uno le hunde la cabecita y le queda como un huequito, como una depresión, y también el cierre de las suturas antes de tiempo, que muchos pacientes conocen como la mollerita o los huequitos que se producen aquí, que es este espacio cartilaginoso que está entre los huesitos, pero que a veces se cierra muy rápido y empiezan a producir una forma del cráneo distinta a lo que debería ser en condiciones normales. Por eso muchos de estos pacientes empiezan estas valoraciones por el neurocirujano o por el neurólogo, porque la cabecita es la que se le ve muy extraña, y vemos que a medida que van creciendo las frentes son abombadas y los accesos dentales, que también son muy frecuentes en los niños pequeñitos, se producen como esas inflamaciones en los alveolos de los dientes, pero a medida que va pasando el tiempo, lo que se produce es pérdida de las piezas dentales. Los dientes se caen y empiezan entonces a producir obviamente todas las alteraciones de tipo odontológico. Entonces, como podemos ver, las manifestaciones son es un espectro amplio de manifestaciones en este tipo de pacientes relacionados con la misma mutación. A grosso modo, entonces vemos que pueden haber además deformidades en la columna. Entonces son pacientes que empiezan a presentar la escoliosis, posiciones anormales. También hay deformidades en la cadera, entonces empiezan a tener cojera, asimetrías en las piernas al momento de caminar. Y de forma lateral vemos que hay una prominencia, sobre todo del panículo adiposo, y producen estos surcos que se conocen como surcos de Harrison y las deformidades con hiperlordosis a nivel de la columna. A nivel de la radiografía o que vemos nosotros, entonces vemos un paciente con baja talla, con deformidades de la pierna, pues lo primero que hacemos los médicos es pedirle radiografía, ¿cierto? Como sé que también hay personas aquí en el auditorio que trabajan con la salud, pues básicamente les muestro que esta primera imagen es como debería ser el huesito
en condiciones normales. Esta es la epífisis, esta es la metáfisis y esta es la placa de crecimiento. Cuando tenemos estos pacientes, lo primero que sucede es que esta placa de crecimiento se ensancha. Y se ensancha porque hay una reabsorción en la metáfisis. Entonces, este huesito, que es el que se va a formar como huesito nuevo, se ensancha, se pone más grueso, más peludito, y nos habla básicamente de alteraciones en la mineralización de los huesos. En las radiografías, aquí les muestro, entonces esto es una radiografía normal. Esta es la metáfisis, esta es la epífisis, y este espacio negrito es el cartílago de crecimiento. Y vemos en esta imagen en B cómo hay un aumento en este espacio del cartílago de crecimiento. Esta metáfisis está muy ensanchada, que es lo que se llama como una imagen de copa de champaña, y vemos que aquí se ve esto como peludito, no se ve tan nítido como se ve en esta imagen, como debería verse el bordecito, y son los diferentes signos de raquitismo. También pueden haber como unos sacabocados, como si se hubiese comido el huesito, que son alteraciones en la reabsorción de estos huesos. Esta imagen, por ejemplo, aquí son las pseudofracturas que se producen en los diferentes huesos, y obviamente aquí la curvatura o las deformidades de los miembros inferiores. Entonces tenemos pacientes con alteraciones físicas, tenemos pacientes con radiología que nos dice tiene un raquitismo, y luego vienen entonces los exámenes de laboratorio. Básicamente hacemos exámenes de sangre y orina. En esto no me voy a enfocar mucho porque pues los cuidadores, solamente es importante tener en cuenta que se hacen exámenes de sangre y orina, no hay que hacerse como tal procedimientos invasivos, ni TAC, ni cosas más graves, sino que con estos exámenes simples que hacen parte del POS, que están disponibles fácilmente, podemos hacer un enfoque de nuestro paciente para determinar entonces qué tipo de raquitismo tiene. Dentro de esto, lo más importante, pues la determinación de los electrolitos en sangre, el fósforo, que es en esta enfermedad la reina, y en el examen de orina, pues también se hace determinación de los electrolitos, y con eso los médicos hacemos unos cálculos matemáticos para poder definir si el fósforo sérico está bajito porque se está perdiendo por la orina, que es lo que nosotros conocemos como fosfaturia. Entonces, ¿ahora qué? Tenemos pacientes con síntomas, radiología, hallazgos de laboratorio. Entonces, ya yo digo, mi paciente claramente tiene un raquitismo, pero en este punto no sabemos qué tipo de raquitismo es, porque hay diferentes tipos de raquitismo que tienen manifestaciones clínicas muy similares. Buscamos entonces siempre vamos a los antecedentes personales, cuánto pesó y talló. Si el paciente desde que nace tiene malformaciones de miembros inferiores, es poco probable que sea una XLH, sino otro tipo de enfermedades como la osteogénesis imperfecta, las acondroplasias y eso. Los antecedentes familiares es fundamental, al ser una enfermedad ligada al X, es clave buscar otros familiares tanto de la línea materna como paterna, porque en la gran mayoría de los pacientes vamos a tener, obviamente, un árbol genealógico afectado, aunque se debe tener en cuenta que existen muchas mutaciones de novo, como la paciente que vimos, la cual es la única y la primera en su familia hasta el momento. Buscar si otros familiares también tienen deformidades, si otros familiares han tenido fracturas. Muchas veces no son tan notorios, pero decimos, no, es que mi familia todos son bajitos, todos tienen problemas con la pierna, todos han sido operados, pero no tienen un diagnóstico hasta el momento específico. Y en el examen físico, pues mirar entonces que tenga un neurodesarrollo, que no tengan problemas mentales, el cierre temprano de las suturas de la cabecita que ya les mostré, cómo está creciendo el niño, cómo está la dentadura, cuánto pesa, cuánto mide. Todo esto claramente es muy importante. Y no solamente al inicio, sino en el seguimiento. Porque una vez iniciamos tratamiento, lo que buscamos es optimizar que el paciente mejore de las deformidades, que empieza a crecer mejor, que no empieza a perder los dientecitos y las manifestaciones nuevas que se pueden ir dando con el tiempo. Con respecto a lo de los antecedentes familiares, creo que esto es muy importante y es una pregunta clave, sobre todo para las personas afectadas que quieren tener hijos, porque siempre se preguntan, ¿y si yo tengo el XLH, mis hijos lo van a heredar o no lo van a heredar? Entonces, si la mamá es la afectada, la mitad de sus hijas
tienen, es decir, todas las hijas que tienen un 50% de probabilidades de generar la enfermedad, y la mitad de sus hijos varones también tienen un 50% de probabilidad de generar la enfermedad. Si el afectado es el padre, entonces todas sus hijas mujeres van a tener la enfermedad y ninguno de sus hijos varones va a tener la enfermedad. Entonces, aquí es, si tenemos un niño enfermo y un papá enfermo, no es posible que sea una XLH. Probablemente es otro tipo de raquitismo. Y si los dos padres están afectados, tanto la mamá como el papá, todas las hijas mujeres van a tener la enfermedad y de los hijos varones hay un 50% de probabilidad de tenerlo o no tenerlo. Finalmente, con esto, ¿qué decimos? Bueno, una vez tenemos la sospecha clínica, pues obviamente la detección o tener la posibilidad en estos momentos en Colombia de hacer el panel genético nos abre la perspectiva de una forma muy importante, porque para nosotros los afectados es clave, para nosotros los médicos y para los pacientes es fundamental tener un diagnóstico genético específico, porque como les decía, las manifestaciones clínicas en los tipos de raquitismo son muy similares, pero los tratamientos en muchos casos es totalmente diferente. Entonces, ¿cuáles son los tratamientos? Pues utilizamos las sales de fósforo. Básicamente lo que hacemos es empatar ese balance que les mostré al inicio. Si el paciente está perdiendo fósforo, pues yo le doy más fósforo para tratar de nivelar un poquito los niveles séricos de fósforo. También utilizamos el calcitriol, que es una sustancia que nos ayuda a que en el intestino se absorba más calcio y se absorba fósforo. Utilizamos en algunos casos el alfa-calcidiol, que tiene unas propiedades químicas similares. Utilizamos el burosumab, que es el tratamiento específico con la cual contamos en estos momentos, la cual lo que hace es actuar directamente en el riñoncito e inhibir esa pérdida de fósforo por la orina, y obviamente los otros tratamientos que son tratamientos indirectos. Entonces, el ortopedista por su lado tiene que hacer cirugía de los huesitos que están deformados, el neurocirujano entonces tiene que tratar de mejorar la parte de la configuración craneana, el odontólogo debemos tratar entonces los abscesos, hacer reemplazos de los dientes, mejorar la parte de la mordida. Y algo muy importante en la cual yo siempre insisto, y es mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Porque muchos de estos pacientes tienen cirugías repetidas, tienen dolor, tienen deformidades. Entonces, sobre todo en la etapa cuando son niños, esto hace que pierdan mucha clase, que se incapaciten con mucha frecuencia, les da pena entonces ir al colegio, les da susto que las otras personas se burlen de su condición. Entonces, creo que esto es muy importante porque la idea es que estos niños tengan una calidad de vida como cualquier otra persona con cualquier otra condición. Creo que esto es clave y es fundamental tenerlo en cuenta, porque más allá de medicamentos y más allá de cirugía, lo que queremos son tener niños felices, niños sanos, niños funcionales y niños que tengan una vida completamente normal. Y obviamente los analgésicos en caso de que los pacientes tengan dolores, porque la cirugía duele y todo este tipo de cosas es muy importante tenerlas en cuenta. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? Entonces, lo que yo busco es disminuir el dolor, mejorar la velocidad de crecimiento, es decir, que los niños crezcan de forma progresiva, idealmente acorde con la talla de los padres, de la mejor manera posible, de acuerdo a sus posibilidades genéticas, obviamente mejorar las deformidades y evitar que aparezcan deformidades nuevas, que eso es muy importante, que el paciente tenga una actividad física, como escuchamos ahorita en nuestro caso, son pacientes que tienen limitaciones para correr, que tienen limitaciones para hacer otro tipo de ejercicios, la salud dental que es fundamental y obviamente pues que los niveles séricos de los exámenes que nosotros pedimos pues también se mantengan dentro de los límites normales. Por último, cierro con esta diapositiva que a mí me parece súper importante porque como las manifestaciones de esta enfermedad son tan variables, estos pacientes pueden llegar por cualquier lado. Y la idea es que todos estemos atentos para que podamos detectar estos signos. Es decir, por ejemplo, pueden empezar por el endocrinólogo porque lo remitimos porque el paciente tiene una baja talla. Como tiene una estatura bajita y tiene limitaciones para hacer ejercicio, usualmente son pacientes con tendencia a la obesidad. Entonces, todo lo relacionado con la obesidad, que es la hipertensión,
y la diabetes, que sucede en cualquier persona con obesidad, no solamente con pacientes con XLH. Pero también puede llegar, por ejemplo, por el psicólogo, porque el paciente no quiere ir al colegio, porque le están haciendo bullying. Puede llegar por el neurocirujano, por todas las malformaciones de la cabecita que ya les comenté. Obviamente por el ortopedista casi siempre pasa porque tiene fracturas o porque tienen deformidades, pero también pueden llegar por el otorrino porque casi siempre en los estados más avanzados de la enfermedad puede empezar a producir hipoacusia, que es la pérdida auditiva progresiva, entonces pueden llegar por el otorrino, obviamente pueden llegar por el odontólogo por esto de los accesos dentales, las caries, las fístulas. Puede llegar por el reumatólogo porque ya en las etapas adultas, como les decía, ahí producen mucha osteoartritis y se produce calcificación de los ligamentos, esto produce mucho dolor, produce artrosis. Puede llegar por el oftalmólogo porque producen síntomas intraoculares que se llama papiledema, pero obviamente la idea es que todos pasen inicialmente por el pediatra, porque de entrada es el que desde la infancia temprana puede empezar a notar que el niño no está creciendo bien, que se está deformando. Pero igual como esto es un espectro muy amplio, la idea es que todos nos sensibilicemos en pensar, en buscar, en sospechar esta enfermedad y de una manera hacer un tratamiento temprano. El tratamiento temprano mejora de forma ostensible el pronóstico de estos pacientes versus si se empiezan tratamientos muy tarde. Muchísimas gracias. Aquí les dejo entonces mis redes sociales para que me puedan contactar si tienen alguna duda y quedo atenta pues a sus dudas y sus solicitudes. Muchas gracias.